¿Me confirman si se ve las diapositivas? No se ve, doctor. No se ve. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Ahora sí, doctor. Ok. Bueno, creo que no hay nadie más para esperarles, ¿no? Bueno, buenas noches a todos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar acerca, bueno, vamos a ingresar al capítulo de trauma, vamos a empezar hablando de trauma. Me adelanté al tema número 10, que en realidad debíamos empezar con el número 1, que es cinemática del trauma. Les pasé un formulario donde está todo el esquema de capacitación del paramédico. Me adelanté porque Denis me dijo que habían hablado algunos temas, entonces ya íbamos más de frente a la parte más donde hacemos más práctica y debemos identificar las patologías más urgentes. Entonces, hablando de trauma, empezamos desde la cabeza a los pies. Lo más importante para nosotros es proteger cráneo, tórax, el funcionamiento del medio interno, las principales causas de muerte en el paciente de trauma, la hemorragia, la obstrucción de la vía aérea y el colapso pulmonar. Son las tres patologías que van a llevar a que se desencadenen las enfermedades o patologías secundarias relacionadas a las primarias respecto al trauma. Bueno, empezamos hablando con la definición. ¿Qué es un traumatismo cráneoencefálico? Necesito que me puedan colaborar. Abran el micrófono y puedan participar de la definición para que no sea aburrido esto. No puedo unirme desde mi celular, no importa. Bueno, seguimos. Entonces, el traumatismo cráneoencefálico lo definimos como que una lesión traumática cerebral donde está involucrado no solamente el componente del cuero cabelludo, no solamente el componente de la estructura ósea, de la bóveda del cráneo, sino también la masa encefálica, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y todo lo que está contenido dentro, los vasos sanguíneos. El cráneo en la parte interna tiene componentes tan importantes que de ahí va a depender el funcionamiento del resto del organismo. Los componentes masa encefálica, después tenemos sangre, después tenemos líquido cefalorraquídeo en proporciones distintas, de tal manera de que puedan funcionar armónicamente. Si uno de los tres componentes está más de lo que debería estar, empieza a desplazar, por ejemplo, si hay un acúmulo, un cierre de las válvulas por donde drena la linfa, o en este caso el líquido cefalorraquídeo, se va a comenzar a las cisternas o los conductos internos van a aumentar de tal tamaño que empiezan a desplazar a toda la masa encefálica. Si hay un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico y tiene un accidente con traumatismo craneoencefálico y empieza a ver adentro una hemorragia, entonces ese líquido, la sangre, empieza a aumentar de tamaño de tal manera de que puede haber extravasación, salida de la sangre fuera del vaso sanguíneo, comprometer cierta parte del cerebro, dependiendo en qué nivel de la capa meningia es el afectado, desplazando a la masa encefálica y comprimiendo el retorno venoso o la irrigación. Se produce un accidente cerebrovascular por traumatismo cráneoencefálico
por compresión, empujando a la masa encefálica. Entonces se puede desencadenar diferentes, fisiopatológicamente se puede desencadenar por diferentes mecanismos. Más o menos vamos a ir a hacer un recuento de todo la parte. Empezamos de la parte anatómica, ¿no? El cráneo, la bóveda, la masa, lo que está cubriendo es como una bóveda que está cubriendo todas las capas meningias. Y entonces hablamos del espacio de la dura madre, la capa perióstica, la que está cubriendo debajito del hueso. Después está la aracnoides. Entre la aracnoides y la pía madre tenemos vasos sanguíneos que irrigan esa parte. Después tenemos la parte de la masa encefálica. En la atención prehospitalaria para el nivel paramédico, entonces no necesitan saber específicamente qué diagnóstico clínico tienen. No, es que es en la dura madre, no es que... Entonces, con que identifiquen que hay una alteración neurológica con el compromiso cráneoencefálico es suficiente. Entonces hay que saber identificar que tiene un compromiso neurológico, compromiso por traumatismo cráneoencefálico, y qué es lo que van a hacer como paramédicos, cuál va a ser su función. No será llegar al diagnóstico definitivo, pero sí hacer un diagnóstico general y poder tratarlo para evitar las lesiones secundarias. No podemos evitar la lesión primaria. Ejemplo, acá se ha roto este vaso sanguíneo. Yo no puedo evitar la lesión primaria, pero sí por el traumatismo, el impacto que fue, sí puedo adelantarme en hacer prevención, por ahí disminuir o mitigar los riesgos que puedo ocurrir, pero este vaso roto yo como paramédico no lo voy a poder solucionar. Pero sí lo que puedo hacer es evitar las lesiones secundarias. Si este vaso roto acumula líquido aquí, va a haber compresión de la masa encefálica y cierta parte del cerebro se va a privar de oxígeno. Entonces le tendré que hacer una hiperventilación con oxígeno a alto flujo, permitiendo una presión arterial más o menos que permita la perfusión. En este caso no voy a hacer hipoperfusión o hipotensión permisiva en el caso de traumatismo craneoencefálico, que lo vamos a ir a describir más adelante. Entonces, las funciones del cerebelo controla la coordinación y el equilibrio. Si hay un traumatismo a nivel del cerebelo, lo que nosotros comúnmente lo conocemos, no me he golpeado el cerebro, se agarran abajo y en realidad lo que se está agarrando es el cerebelo. La persona cuando se cae, cuando tiene un traumatismo por el miedo al que dirán, a la vergüenza, más tarde en caerse que en levantarse, sale disparado. Y muchas veces sin tener el control o la revisión adecuada, que un traumatismo a ese nivel puede haber una lesión de médula ósea a nivel de lo que son las cervicales, ¿no? El cerebro está compuesto por los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, ¿sí? Entonces cada uno de estos hemisferios va a tener una función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el de lenguaje, que es el hemisferio izquierdo. Cada una de estas zonas afectadas cumple una función determinada y cada estas zonas, al verse afectado, nos va a dar manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, tiene un traumatismo a nivel frontal, se va a ver comprometido la función motora, la expresión del habla o del lado dominante. Entonces, cuando tiene un traumatismo a ese nivel, va a haber, la persona no va a poder articular bien las palabras. A nivel parietal, va a haber alteración de la función sensorial y la orientación. Cuando vos le empiezas a preguntar, a interrogar al paciente dónde se encuentra, sabe dónde está y empieza a hablar incoherencias, o no te va a dar la información adecuada que corresponde a lo que está sucediendo en el momento. Entonces vamos a suponer que ha tenido un traumatismo parietal. Pero esto no deja de ser corroborado con la parte de la cinemática del trauma, es decir, de cómo es que ocurrió esta lesión. La parte temporal regula ciertas funciones de la memoria. Si tú le preguntas a la persona, ¿sabe qué día es hoy? Por ahí no se acuerda. ¿Qué mes es hoy? ¿Qué año es hoy? Cuando tenemos la duda le seguimos interrogando. Generalmente la gente grande o la gente adulta que ya ha vivido varias décadas tiende a regresar a los mejores años de su vida. Entonces te va a decir, regresa al 2005, 2010. O en todo caso a los abuelitos le preguntamos, ¿quién es el presidente? Entonces va a retroceder a los mejores años de su vida y te va a dar el nombre de un presidente que ya pasó hace mucho tiempo, si es que tuviese una lesión a ese nivel, ¿no? En la región occipital está relacionado con la visión.
hace las maniobras para ver cómo está la visión. ¿Cuántos dedos ves acá? Te vas retirando medio metro, 1 metro, 2 metros y vamos a ver cómo está la visión, ¿no? Y hay que pedirle que abra los ojos con nuestra linternita. También vamos a ver cómo están las pupilas, ¿no? El tronco encefálico, el mesencéfalo y la protuberancia superior contiene el sistema activador reticular, que es responsable de la excitación y del estado de alerta. El paciente está comatoso, está somnoliento, vos le hablas, abre los ojos, dejas de hablarlo y se duerme. Viene relacionado con el mesencéfalo. Y la médula alberga los centros del cardiorrespiratorio. Es un paciente que te está en el momento hiperventilando, puede ser como un mecanismo de compensación de una extravasación, una ruptura de algún vaso sanguíneo, o de que el corazón es insuficiente, que no hay buen gasto cardíaco, o puede ser que está comprometido, ¿sí?, el centro de la respiración. Entonces es regulada no solamente por la parte de los músculos accesorios, la parte pulmonar, sino también el centro regulador, ¿sí? Entonces puede haber un compromiso neuronal o compromiso central. Flujo sanguíneo cerebral. La presión arterial media de una persona, más o menos en trauma, manejamos entre 60, 65, 70 de presión arterial media para que tenga ese paciente buena perfusión. No le damos más volumen, o no queremos que tenga más volumen, y por ende una presión arterial media más alta, porque va a reactivar los sangrados. Aumenta la presión arterial de tal manera que puede reactivar un sangrado. Entonces lo que queremos, sobre todo en traumatismo cráneoencefálico, que sea una presión arterial media de 70, que es un promedio, que es más o menos, en el cálculo sería una tensión arterial entre 90, 100 y 70, 80 por ahí. Más o menos es una presión arterial media. Entonces sacamos el cálculo, la presión diastólica más 1/3, que va a ser, bueno, eso es para sacar la presión del pulso. Presión diastólica más 1/3 de la presión del pulso, la presión arterial media. ¿Y cuál es la presión del pulso? ¿Saben cómo se saca la presión del pulso? ¿Saben cómo se saca la presión arterial del pulso? Los leo, ¿eh? O puede abrir su micrófono. No. ¿No? A ver, ¿quién está aquí? ¿Quiénes son de salud? ¿Quiénes son de medicina? O estudiantes de ciencia de la salud. ¿Cómo se saca la presión del pulso? Están googleando ya. La diferencia entre... No han leído. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, en el paciente vamos a tener de traumatismo craneoencefálico una presión arterial media de 70, es decir, una presión arterial sistólica entre 90 y 100, diastólica entre 70 y 80. De tal manera de que el pulso no sea tan fuerte como para reactivar el sangrado, ni tan bajo como para no perfundir el cerebro. La autorregulación del flujo sanguíneo cerebral se da por la presión, que va a ser igual al flujo por la resistencia. El flujo es cuánta sangre pasa, y la resistencia del músculo de las arterias, ¿no? Sabemos que tiene dos capas musculares, una circular y una a lo largo del vaso sanguíneo. Entonces, a esto me refería cuando hablaba de los componentes, de los componentes que tiene bueno, lo vamos a esconder, de los componentes que tiene la masa encefálica acá. Sí, en un estado normal, la presión intracraneal normal va a dar estos volúmenes, que es decir, líquido cefalorraquídeo, cerebro y el volumen sanguíneo. Cuando habla de cerebro, está hablando de todo lo que es la masa encefálica, para no describirlo, ¿no? Cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Entonces, cuando un paciente está funcionando en equilibrio, las pupilas van a ser isocóricas fotorreactivas, es decir, tienen el mismo tamaño, similar tamaño ambas pupilas, que son entre 4 desde 3,5 hasta 4,5, 5 milímetros de diámetro, y reactivas, es decir, vos le pones luz, se hacen chiquitas, sacas la luz, se dilatan, se hacen grandes. A eso se llama pupilas isocóricas fotorreactivas o reactivas a la luz.
En un estado de compensación, es decir, que ya se produjo un traumatismo cráneoencefálico, está sangrando adentro, entonces va a aparecer una masa, y a esa masa puede ser la inflamación del golpe de la contusión, el edema que se ha producido, o puede ser un sangrado. En vez de masa puede ser líquido. Ese volumen que está ocupando puede ser líquido, no solamente puede ser el edema de la inflamación, sino un líquido. Y para que ocupe un cuarto espacio, decíamos que esto es una bóveda, ¿no? Entonces esta bóveda se va a anchar, no se va a ensanchar, no va a aumentar de tamaño. Entonces lo que tiene que hacer es desplazar a alguno de estos componentes para poder ubicarse. En la ley, en física, un cuerpo no puede estar ocupado. Donde está ocupado un cuerpo no puede haber otro, ¿no? Para que pueda ocuparlo tendrías que desplazar al otro cuerpo, ¿no? Entonces eso es lo que nos demuestra aquí. El tamaño de la bóveda es el mismo, pero ha tenido que disminuir el líquido cefalorraquídeo comprimiendo a la masa encefálica para que otro cuerpo pueda ocupar ese espacio. Es un estado de compensación. Aquí, ¿sí?, las pupilas también van a estar isocóricas en un inicio, fotorreactivas, pero el paciente clínicamente, ¿qué es lo que va a tener? ¿Cómo es que vamos a identificar nosotros? Que el paciente, por la cinemática del trauma, identificamos que ha tenido una contusión, un golpe o algo en el cráneo, en la cabeza. Además de las lesiones que pueden dejar eso, ya se puede haber manifestación. Entonces vamos a poner, decíamos, la prueba. Vamos a ver reflejos pupilares y vamos a ver si es que es reactivo o no es reactivo, qué tan rápido es, qué tan lento es y qué tamaño están las pupilas. Si una está muy grande, muy chiquita, pues a eso lo vamos a determinar de acuerdo a lo que veamos. Una grande, una chiquita, anisocoria, ¿no? Las dos del mismo tamaño, isocóricas. Las dos muy pequeñitas, ¿cómo se llama? Miótica. Las dos muy grandes, midriáticas. Entonces, el estado de descompensación, cuando la presión intracraneal está elevada, entonces el líquido cefalorraquídeo se empieza a desplazar aquí, empieza a ocupar otros espacios, ¿sí? Va a aumentar la presión en todo lo que es la médula y se empieza a desplazar. El líquido ha desplazado tanto dentro de la masa encefálica el líquido que se encuentra en pequeñas cantidades, pero lo que ha aumentado de volumen puede ser la sangre o el proceso de la inflamación. Y el cerebro también se empieza a desplazar, entonces disminuye por el edema, aquí en este caso disminuye todo, entonces disminuye el volumen sanguíneo. ¿Qué pasa cuando una parte del cerebro no ingresa buena irrigación, no está entrando oxígeno? El oxígeno cumple una función determinada en el organismo, que es el intercambio. ¿Sí? El oxígeno cumple una función en el organismo, que es la oxidación, el metabolismo, la respiración celular. Ingresa oxígeno, se produce todo el ciclo de Krebs, es decir, produce energía, libera agua y calor, y también los productos de desecho del metabolismo del ciclo de Krebs, que es el CO2, que no lo hablan los libros. Entonces, cuando todo esto se produce para que la célula empiece a funcionar, energía, adenosín trifosfato, CO2, agua, calor, también libera sustancias, y esas sustancias tienen que ser barridas. Por eso es que en el circuito entra sangre cargada con oxígeno y nutrientes, sale sangre poca oxigenada con harto CO2 y con producto de desecho. Si ese desecho, producto de desecho, o el CO2 no sale, lo que va a hacer es que la célula se dilate, se dilate, todo el vaso sanguíneo que está cubierto por células se va a ensanchar, se va a ensanchar, se va a ensanchar, y como está tan ancho y se hace poroso, que el líquido empieza a salir al espacio intersticial. Entonces el líquido va a ir hacia el costado y se va a seguir hinchando, va a haber un edema cerebral, va a aumentar la presión intracraneal. Por el contrario, si nosotros le damos oxígeno a alto flujo, a 100%, lo hiperventilamos a 30 ventilaciones por minuto, más de 30, con oxígeno a alto flujo, el vaso sanguíneo se va a cerrar de tal manera que no va a dejar que se produzca, ¿sí?, el intercambio hidroelectrolítico en la célula. No va a haber intercambio ni gradientes de concentración, ni por presión oncótica, no va a haber ningún tipo de intercambio. Entonces la célula tampoco, el vaso sanguíneo tampoco va a poder entregar los nutrientes adecuadamente, ni los electrolitos. Entonces también no es ni bueno darle demasiado oxígeno, tampoco es bueno privarlo, ¿no? Entonces tiene que ser de acuerdo al requerimiento y la necesidad del organismo. Aquí nos ponen ejemplo un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí?
en un lado de la masa encefálica. Ven esto que está, ¿sí?, desviado hacia el lado derecho, debería ser en este nivel, ¿sí? Entonces está desviado hacia el lado derecho. ¿Y qué es lo que va a pasar con este paciente? ¿Qué es lo que está pasando con este paciente? Clínicamente, el paciente, primero dolor, la cinemática del trauma, dolor, y el dolor lo que nos va a referir va a depender de la cantidad de espacio ocupado, de cómo fue el golpe, de cómo fue la contusión. Pero aquí en lo que podemos ver, ¿sí?, la bóveda craneana, todo lo que es el espacio del hueso, no está afectado aparentemente, pero si hay una afectación dentro, puede ser una ruptura de algún vaso sanguíneo. Esto se hincha tanto, se edematiza tanto, que va a comprometer la salida del líquido, y no solamente la salida de líquido cefalorraquídeo, en el caso de la cisterna, ¿no?, sino también la salida de la sangre venosa, del retorno venoso, y la entrada también de sangre oxigenada. Esto va a hacer que las venas que están para este lado, ¿sí?, por donde, supongamos que por acá sube un vaso sanguíneo, ¿sí?, entonces acá se crea una resistencia porque está edematizado, hinchado, no va a poder entrar, pero los de acá tampoco van a poder salir. Entonces, al no poder salir, al no producirse el intercambio, la vena se va a dilatar tanto que va a dejar salir líquido. Entonces va a empezar a salir líquido, 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 y se va a comprometer más. Entonces aquí sí necesitamos oxígeno a alto flujo, y hay una hiperventilación permisiva de unos 20 ventilaciones por minuto, con un oxígeno de 15 litros con máscara de recirculación, para poder hiperoxigenar y que llegue oxígeno a esta parte que le está faltando, y esto que no se sigue hinchando. La lesión primaria es esta de acá, ¿sí?, una contusión, un golpe con un hematoma o una hemorragia intracraneal. Entonces la lesión secundaria va a ser el compromiso. Si nosotros no lo oxigenamos a tiempo, si nosotros no le damos oxígeno a 20 ventilaciones por minuto con alto flujo, entonces esta lesión de acá va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, y cuando lleguen al hospital, el paciente va a estar totalmente con deterioro neurológico, ¿sí?, y comprometido, ¿no? Ya el paciente no, probabilidad de supervivencia mínima. Entonces acá, por ejemplo, el retorno, todo lo que es del conducto de la cisterna, si el edema sigue aumentando para este nivel, se va a ver comprometido toda la masa encefálica. Entonces va a depender de a qué nivel está afectado, y cómo es que yo, como paramédico, como responsable de la atención prehospitalaria, puedo identificar para poder ayudarlo. Clínicamente era un golpe, se cayó, pero no tiene una hemorragia externa que me haga suponer. Entonces, ¿cómo yo voy a identificarlo? Lo primero que van a encontrar un paciente de trauma es la alteración del sensorio. Es decir, vos te acercás al paciente y hay una alteración neurológica. O está somnoliento, o está dormido, o está como que no recuerda nada. Náuseas, vómitos, ¿sí?, somnolencia. Son algunas de las indicaciones por ahí de que puedo tener una lesión. Y las pupilas, como ustedes se pueden dar cuenta, una está dilatada y una está contraída. Y a eso nosotros lo denominamos isocóricas, ¿no? Cuando le pones la luz, muchas veces esta dilatada no se va a hacer chica. La de acá, que está pequeña, está tan chiquita que, bueno, cuando le pones la luz ya no te das cuenta de que es reactiva o no. ¿Qué otras manifestaciones clínicas nos puede dar el paciente? Van a ser las alteraciones del compromiso. ¿Se acuerdan que teníamos un centro regulador de la respiración? Y va a depender del compromiso que tenga para darnos patrones respiratorios, ¿sí? Un paciente que está respirando normal lo hace entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Son regulares y cómodas, sin uso de los músculos accesorios. Aparentemente, cuando vos ingresas a una casa, unos 4 o 6 metros, ni te das cuenta de que estás respirando, ¿sí? Te tienes que acercar bien para ver que si se levanta o no se levanta el pecho. Eso cuando lo hacen habitualmente sin ningún esfuerzo físico, ¿sí? Eso es lo que debería haber cuando no hay ninguna lesión. Ojo, que aquí hay que tomar determinaciones, también depende del nivel donde viven, la altura sobre el metro sobre el nivel del mar, y de la actividad física a la que realiza. No es lo mismo contarle la frecuencia respiratoria a un paciente deportista que vive
casi a nivel del mar o a nivel del mar que a un paciente que no es deportista y que tiene alguna patología de base y que vive por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar, es decir, de Sucre hasta arriba. Potosí, Oruro, el Alto, entonces no es lo mismo, va a depender de dónde está viviendo la persona, de qué actividades pulmonares realizó, actividades físicas, de competencia, entonces no es lo mismo, ¿no? Los deportistas, por ahí un 11 en Santa Cruz está bien, mientras no tenga uso de músculos accesorios, no esté disneico, mientras el paciente no le falte oxígeno, no demuestre de hipoxia, cianosis distal, como por ejemplo, ¿no? Entonces hasta ahí está bien. La ataxia es la desorganización significativa con profundidad de respiraciones irregular y variable. Entonces aquí tiene un cierto patrón de descanso y todos son, ¿sí? Simétricos, es decir, descansa, toma aire, se hace 1 y exhala 2. Más o menos es una relación de 1 a 2, que es el proceso de la inspiración y expiración. Un segundo para inhalar y 2 para exhalar. Más o menos es un promedio. Acá inhala, ¿sí? 1, exhala 2, inhala 1, exhala 2 y empieza a hacer picos, ¿no? Y hay una meseta, se queda como el paciente como que no respira, nuevamente inhala, exhala. Entonces no hay un ritmo, está asincrónico y eso se llama ataxia. La bradimnia hace referencia a que el paciente está respirando lento, ¿sí? Y generalmente pueden ser profundas o pueden superficiales y va a depender de qué tipo de patología tiene y de qué compromiso, ¿sí? Si solamente es compensatorio, es decir, que le está faltando y el paciente está respirando por ahí profundo para compensarlo, hay que ver cuál es la causa. Pero bradimnia hace referencia a lento, respirar lento. Hiperpnea, entonces aquí sí sobre todo es un mecanismo de compensación. El paciente le está faltando oxígeno en cierta parte del cuerpo, el centro regulador, ¿sí? Cardiorrespiratorio identifica que le está faltando oxígeno y empieza a compensarlo. ¿Y cómo lo va a compensar? Es empezando a hiperventilar. Se producen mecanismos dentro del cuerpo, ¿sí? Mediadores dentro del cuerpo, que el organismo, para que no se siga produciendo, tiene que aumentar las ventilaciones para empezar a regular el medio interno, y con eso también produce producción de algunas otras sustancias que se van a ver alteradas. Compensa algo, pero empieza a producirse el exceso de otras cosas, ¿no? La respiración de Biot hace periodos de apnea intercalados de forma irregular en una secuencia de respiraciones desordenadas. Es similar a la ataxia, pero la ataxia ven el patrón respiratorio. Este es un periodo que deja de respirar y empieza con respiraciones pequeñas, superficiales. Acá no. Hay un patrón de apnea, pero la respiración sigue normal nuevamente y nuevamente hace un periodo de apnea, o sea, un pequeño descanso, y a eso llamamos respiración de Biot. La respiración de Cheyne-Stokes, que es la más común en las patologías, ¿no? Con compromiso pulmonar, los diferentes periodos de aumento en la profundidad intercalados con apnea. Acá sí no hay un patrón específico, esto se puede confundir fácilmente con una ataxia, ¿sí? No hay un patrón específico como el de acá, entonces va a respirar de acuerdo a cómo está el paciente, ¿no? Vos lo mueves y el paciente o se respira o despierta, se está ahogando, siente que se está ahogando, despierta y empieza a hiperventilar y nuevamente hace un patrón, ¿sí? De apnea. La respiración de Kussmaul también es muy común en las patologías respiratorias, rápida y profunda, con dificultad en un paciente que tiene compromiso pulmonar. Es muy común que podamos ver en neumotórax a tensión, ¿sí? Un neumotórax simple, neumotórax a tensión. Entonces, si hay compromiso respiratorio, el paciente empieza a hacer uso de los músculos accesorios. En estos casos de acá empieza a hacer uso de músculos accesorios tratando de compensar. Es decir, el paciente ya está en un estado agónico, empezó en la maratón por la vida, que lo llamamos en emergencia la maratón por la vida. El paciente trata de compensar lo que está en medio. Esto de acá es como una carrera. Si nosotros no logramos estabilizarlo, si no logramos a que el paciente empiece a meter mucho aire, lo normal, lo que requiera oxígeno, no estamos regulando la parte del centro regulador cardiorrespiratorio o lo que está produciendo que se altere el mecanismo de compensación de la respiración, entonces el paciente se nos va a morir. Lo que necesitamos nosotros es de que el paciente se estabilice. La taquimnia, respiraciones rápidas,
¿sí? Respiraciones rápidas y normales. Aquí son muy profundas y aquí son normales, ¿no? Respiraciones rápidas. En taquimia, por ejemplo, ustedes pueden hacer el ejercicio, dan 2 vueltas a su casa o a la cuadra y empiezan a controlarse las respiraciones. ¿Cuánto están respirando? Y hasta cuánto sería normal de que respiren. Hasta cuánto sería la frecuencia cardíaca. Entonces agarren su celular, contrólense y puedan verlo, ¿no? Entonces, para que sepan más o menos la capacidad que ustedes tienen. Traumatismo cráneoencefálico lo clasificamos de diferentes maneras. Por el mecanismo, traumatismo cráneoencefálico cerrado y abierto. Cerrado, el ejercicio que nos mostraba anteriormente, ¿no? Lesión dentro del cráneo, pero la bóveda como tal no está afectada, ¿sí? Hay una ruptura dentro, una presión intracraneal aumentada, un vaso sanguíneo roto, ¿sí? Una lesión arterial, pero externamente no hay una lesión aparente. Entonces, pero el paciente está somnoliento, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, bueno, pues nos puede hacer sospechar. Traumatismo craneoencefálico abierto, ya vemos, ¿no? La lesión ahí evidente con escalzo, con heridas abiertas, sangrantes, o dependiendo de dónde ha sido, ¿no? Por severidad, también lo clasificamos de acuerdo a la escala de coma de Glasgow. TEC leve o ligero de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y severo menor o igual a 8. Entonces nosotros le vamos a dar la clasificación por la severidad de acuerdo a lo que nos está refiriendo. Ojo, el traumatismo craneoencefálico siempre tiene que tener un apellido, ¿no? Nombre y apellido. Traumatismo craneoencefálico cerrado o abierto, y esto de aquí solamente nos está dando una puntuación de seguimiento. Es decir, yo le digo traumatismo craneoencefálico abierto con una escala de coma de Glasgow de 13. Bueno, hasta ahora no te preocupas. Eso no quiere decir que te desentiendes del paciente, ¿no? Pero me da tiempo para poder seguir trabajando o llegar al hospital, o si estás en el hospital, hacer los procedimientos imagenológicos, interconsulta con lo que es neurocirugía o especialista de cabeza y cuello, depende del hospital donde esté. Entonces lo vuelvo a valorar en 5 minutos y ya no están 3, bajó 2, 12. Ya no está 3, está 12 o está 11. Entonces ese paciente tiene un mal pronóstico. Sobre todo nos sirve para hacer pronóstico, seguimiento del paciente, ¿no? Según la morfología, la fractura de cráneo, que lo vamos a ver dependiendo también, ¿no? Es un traumatismo de gran impacto, con donde hay inmiscuidas muchas fuerzas o grandes fuerzas. Y lo otro que es evidente, que clínicamente lo podemos ver cuando hay una exposición, ¿no? Cuando hay una ruptura, una fractura expuesta. Y de bóveda o de base o de bóveda de cráneo cuando hay lesiones, como por ejemplo el signo del ojo de mapache, Battle, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta. Por la morfología, hablábamos de la ruptura de la estructura ósea, ¿sí? De la bóveda, el signo de mapache. Daño axonal o difuso, una de las causas más importantes de déficit neurológico severo y persistente. ¿A qué hace referencia como el daño axonal o difuso? Sabemos que el intercambio en el trayecto de las neuronas nos va a dar que lesiones, por ejemplo, está afectado el lado derecho en el cráneo, la masa encefálica, y tiene no hay sensibilidad del lado izquierdo de miembros inferiores. A eso nos hace referencia, ¿no? Que el daño puede ser a nivel cervical o un poco más arriba, y que va a haber la afectación en el lado cruzado del miembro inferior. Lesiones intracraneales pueden ser focales, dependiendo de la capa donde ha sido afectada. Bueno, en la atención prehospitalaria no van a ver ustedes lo que son lesiones traumáticas cerebrales a nivel imaginológico. Esta es una tomografía axial computarizada simple, ¿sí? Y aquí hay una lesión a este nivel, ¿no? Todo este blanquito que ven ustedes hace referencia, el blanco brilloso, a sangre, 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 sangre. Entonces aquí hay un compromiso en diferentes partes, ¿no? El ABC parece ser de un solo paciente, y la imagen superior corresponde a otro paciente, aparentemente por el corte y por la ubicación del sangrado. Signos clínicos de una fractura de base. Hablábamos del signo del ojo de mapache y el signo de Battle, ¿no? Entonces, ojo que en algunos casos
es muy evidente con otorragia, con sangrado por el conducto auditivo, y en algunos casos ni siquiera se nota o empieza a aparecer un poco más tarde. Entonces no hay que confiarse 100%. Siempre hay que corroborar la cinemática del trauma, es decir, el mecanismo de cómo se produjo la lesión, las manifestaciones clínicas, esto de acá, con lo que el paciente me refiere. Me está doliendo el cuello. Me duele el cuello. Bueno, entonces es paciente. Si hay dolor, tengo que hacer una restricción del movimiento selectivo, es decir, un collarín cervical, y ponerlo al paciente cómodo de tal manera de que no pueda al momento de trasladarlo producirle más daño. Signo de fractura de base. ¿Qué es la licorrea o la otorrea? Decíamos que cuando se produce una lesión dentro de la masa, dentro del cráneo, hay un desplazamiento de la masa encefálica de uno de los tres componentes. Entonces la masa empieza a ocupar y como no hay salida, empiezan a salir. Si hay una lesión en base, puede salir líquido, sangre o masa encefálica por la nariz o por los oídos, ¿sí? Por el conducto auditivo. Entonces va a depender de cuál es el más frágil al momento de la compresión. Adentro se está ocupando un espacio. Uno de los tres componentes tiene que salir porque no podíamos decir en un lugar donde hay tres personas no podemos estar cuatro. Entonces uno de los tres tiene que salir, ¿no? En la fisiopatología va a depender de qué elemento es lo que estamos nosotros sospechando, cinemática del trauma, mecanismo de la lesión, de cómo se produjo, sintomatologías que presenta el paciente, aparte de dolor, el edema, el signo de donde estuvo la lesión, las manifestaciones clínicas dependiendo del área afectada, ¿no? Los procesos multidimensionales son dinámicos y evolucionan desde minutos iniciales y días subsiguientes. Un paciente que tiene trauma puede tener manifestaciones clínicas en el momento del golpe, ¿sí? Se quedó dormido, tuvo náuseas, tuvo vómitos, mucho sueño. Bueno, eso es un signo de que hay una lesión adentro. Pero también esa lesión a veces no es tan grande o el paciente no tiene manifestaciones clínicas que lo hace más tarde, a las 2 horas. Generalmente se hace en el periodo de las 6 primeras horas y lo mandan a su casa, a veces muchas veces observándolo, ¿no? Pero hay otros pacientes que desarrollan el daño o avanza la enfermedad más al día siguiente, a los 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, e incluso hay pacientes que han tenido complicaciones después de 6 meses. Los aspectos fisiológicos y clínicos de la recuperación continúa por meses, por años. Va a depender de qué tan afectados sean. En el proceso de este tipo de pacientes, la resolución puede ser quirúrgica o depende si es que no hay cómo hacer la cirugía o no es necesario, es solamente reabsorción y control clínico. A la lesión cerebral se le asocian múltiples anormalidades sistémicas, como por ejemplo la coagulación. Si hay un paciente que tiene una alteración en los factores de coagulación, entonces va a ser difícil parar un sangrado intracraneal, ¿sí? No vamos a poder parar ese sangrado intracraneal porque se nos va a complicar. ¿De qué manera podríamos parar una hemorragia interna intracraneal? A ver, los escucho, necesito escucharlos. Esta parte es muy importante. Yo identifico que el paciente tiene anisocoria. Le empiezo a dar oxígeno, bueno, a lo que requiera, lo hiperventilo y manejo la presión arterial en este paciente de 90 a 100 y de 70 a 8 para la diastólica. Pero además, yo sé que tiene un traumatismo cráneoencefálico sangrante adentro porque se me está descompensando. Todo lo que estoy haciendo no es suficiente y al ratito veo que tiene signo de Battle y al ratito veo que tiene una leucorrea, ¿sí? Una otorragia y una otorrea. Empieza a salir líquido cefalorraquídeo por la nariz, por el oído y sigue y también sangre. Entonces me asusto y ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a pedir? ¿Cómo voy a controlar ese sangrado? A ver, los paramédicos, los escucho. Hola, no hay nadie quiere hablar. Se corrió Raúl, se asustó. A ver, Doctor,
La pregunta va en cómo puedo parar el sangrado. Sí, vos tenés un paciente que el Eh, paciente está sangrando la lesión es en el cráneo. Empieza a salir líquido por el oído y demás, más después empieza a salir a lo sangre por el que oído. eh, se lo deja salir nomás si es una otorragia, Ujú. porque puede causar más daños a nivel intracraneal. Sí, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? ¿Lo dejamos que siga Eh, sangrando nada más? mm, Imagínate que estás en Lajas Tambo, un accidente de tránsito, un paciente con traumatismo cráneoencefálico. Cuando vos llegaste, el paciente te estaba hablando, te estaba conversando que se golpeó la cabeza y que le duele. Al rato empieza a tener una alteración del estado de conciencia, ya no te puede hablar. Bajó la escala de coma de Glasgow, 2 puntos. ¿Sí? Entonces, al rato lo vuelves a evaluar y empiezas a ver que sale líquido por el oído y líquido por la nariz, un líquido blanco transparente. ¿Sí? Y se detrás de la oreja y en los ojos se le hizo negro. Lo vuelves a evaluar al rato, a los 2 minutos, 3 minutos, y ves ese líquido que salía rojo, que salía blanco por los oídos y la nariz, ahora ya están con un tinte rojo. ¿Qué nos hace sospechar con ese mm, paciente? mm, hemorragia cerebral. Tiene un componente, estamos hablando justamente de eso, pero ¿qué es lo que haríamos nosotros? A ver, Evelyn, Inmovilización y transporte. inmovilización y transporte. Evelyn, ¿estás ahí? Hola. Ana. Ana, Hola. creo. Hola. Administrarle líquidos. Administrarle líquido. ¿Cuánto líquido? Eh, mm, ¿Qué líquido, Ana? eh, Ringer, lactato. Ringer lactato. Muy bien. ¿Cuánto? ¿Por qué Ringer lactato? ¿Por qué Ringer lactato, Ana? ¿Y cuánto? Eh, Recordando. Estás recordando. Mientras recuerda, Ana, Danilo. Hola. Hola, hola, Danilo, ¿estás por ahí? No, 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 no están conectados. Bueno, entonces, les doy un panorama. La reposición de volumen, primero lo hacemos con solución fisiológica. ¿Sí? En quienes utilizamos Ringer lactato, en aquellas personas que estamos sospechando que están en hipovolemia, no se percibe el pulso distal en miembros superiores, veo que está en hipovolemia o que necesito reponer volemia, alto volumen. Este paciente tiene una hemorragia, sí, pero no se va a descompensar por la hipovolemia, no va a ser entrar en shock hipovolémico, tal vez, ¿no? Entonces va a depender. Yo reviso al paciente y luego, si quiero reponer volumen, lo voy a hacer con Ringer lactato para mantener presiones, sí, que tiene una solución buffer que no me va a hacer el paciente que tenga una acidosis. Lo puedo hacer con fisiológico también, lo puedo hacer porque en este caso no voy a reponer tanto volumen, ¿no? Pero lo que sí necesito a este paciente es darle un componente que me permita que, no que se forme el coágulo y que no siga sangrando. Y a eso le vamos a utilizar el ácido tranexánico. Vienen en inyectables de 500, de 1, en comprimidos de 1 gramo o de 500 miligramos. Entonces le vamos a administrar 1 gramo en 100 ml de solución fisiológica y lo vamos a pasar en 10 minutos. Esto se puede repetir cada 3 horas hasta que lleguen al hospital. Eso va a hacer que el coágulo que se formó en la hemorragia que tuvo ahí, se formó un coágulo,
se activa todos los factores de la coagulación, la red de fibrina, las plaquetas al coágulo, se forma el coágulo y lo que va a hacer el Ringer lactato es mantener el coágulo por 3 a 4 horas de tal manera de que les dé un tiempo de llegar al hospital. Si ustedes no utilizan o no hacen ese procedimiento, el sangrado va a seguir. ¿Sí? Va a seguir, y lo que hacen ustedes al reponer harto volumen es diluir los factores de la coagulación, ¿sí? Y producir una acidosis, primero metabólica, después respiratoria en el paciente, y el paciente llega en la triada de la muerte y se nos va a morir el paciente, ¿eh? Entonces, ojo con lo que hagan con respecto a la coagulación del paciente, ¿sí? Hablamos también de la nutrición, no solamente en el tema de la célula necesita nutrirse, decía, ¿no? Para que se ocurra una respiración celular tiene que llegar a una concentración adecuada de oxígeno para que entre al ciclo de Krebs, produzca adenosín trifosfato y libere calor, energía, CO2 y agua. Que los pulmones estén funcionando adecuadamente, es decir, que la cantidad de aire que ingresa sea suficiente como para entregar una buena concentración de oxígeno y que la circulación sea la adecuada para liberarnos de todas las sustancias, ¿sí? De los mediadores químicos que se producen durante una lesión o injuria. Entonces debemos de prever que no le falte líquido y que se esté formando orina para eliminar esas sustancias. Los mecanismos de lesión intracraneal pueden ser primarias, con el mismo golpe que ha producido el golpe, la contusión, o pueden ser secundarias al golpe, es decir, las consecuencias de un edema, ¿sí? Un edema cerebral. ¿Qué consecuencia va a ser? Que cierta parte del cerebro se prive de oxígeno y al privarse de oxígeno puede haber muerte neuronal, ¿no? Las lesiones pueden ser por traslación, es decir, de un lado hacia el otro, o puede ser por rotación, cuando impacta una fuerza, ¿sí? Y hace girar. Y el daño aquí en la rotación va a ser daño axonal, generalmente en la base o en el tallo, ¿no? Y cuando es por traslación, vas a intentar desplazar el contenido de la masa y va a haber una impactación no solamente en el lugar del golpe, sino también donde va a recibir el impacto del golpe. Generalmente nosotros tenemos una cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo que nos protege, ¿sí? Toda la masa encefálica. Mientras más mayor seamos, disminuye el líquido cefalorraquídeo o aumenta. La pregunta del millón: cuando somos más viejitos, ¿tenemos más líquido cefalorraquídeo o menor? Al último les voy a preguntar y vamos a responder eso. Hablábamos de las lesiones, pueden ser frontales, pueden ser por rotación, pueden ser anguladas, y va a depender del mecanismo de lo que está produciendo. A las finales todas terminan haciendo un daño dentro de la masa encefálica. Lo que nos permite esto es identificar cómo fue la cinemática del trauma, el mecanismo de cómo se produjo y qué probables lesiones vamos a tener. Y en la atención prehospitalaria lo que vamos a identificar: dolor, ¿sí? Mecanismo de la lesión, dolor, las manifestaciones clínicas que tenga el paciente, el signo de ojo de mapache, signo de Battle, náuseas, vómitos, visión borrosa, cuando al paciente le empiezas a hablar, tiene una alteración del estado de conciencia, pérdida de la sensibilidad del movimiento. Eso es lo que nosotros vamos a ver cuando evaluamos un paciente. Las patologías o el origen de la patología puede ser focal, un hematoma, una contusión, un daño axonal, por intercambio de fuerzas, sobre todo en la rotación, que hay una lesión en el tronco, en la base del cráneo, microvascular, pequeños vasos que se han roto, neuronal selectiva, ciertas partes de la masa encefálica o ciertas neuronas. Hay neuronas que desde el cerebro pueden llegar hasta el tronco axonal, hasta la médula espinal. Entonces va a depender de qué parte de la lesión ha sido, ¿no? En lesiones hipóxica isquémica, cuando hablamos de lesiones hipóxica isquémicas, estamos hablando sobre todo cuando hay un edema, ¿sí? Intracraneal que comprime los vasos sanguíneos, ¿no? Focales, determinada área, como por ejemplo nos pone un ejemplo: un instrumento punzocortante agudo perforante, ¿sí? Y generalmente va a haber hemiparesia del lado donde ha sido afectado
Entonces en el cuerpo va a haber al otro lado, ¿no? El resto del organismo. Lesión focal por aceleración, desaceleración. Decíamos que aquí el impacto no solamente va a ser del golpe que se da acá, sino también del latigazo que va hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Entonces es lo que lo evaluamos en la cinemática del trauma, que lo vamos a volver a repetir ese tema, ¿no? Focal, lesión focal. Hablábamos de lesión focal, decíamos también del impacto y el impacto que se da y de esta parte que también va a impactar contra el cráneo, ¿no? La lesión estructural vasculares profundas. Desaceleración rápida en el frenado del vehículo, también este tipo de lesiones. Ocasión más comúnmente hematoma subdural es por caída de ancianos, ocurre por la ruptura de las venas puente, un hematoma tardío. Este señor se está golpeando, no hay nada. El golpe, la caída se resbala, se va con tanta fuerza y hay una desaceleración brusca. Es decir, que el cemento lo paró. Si hay intercambio de energías aquí, todo lo que está dentro de la masa encefálica va a ir y va a frenar contra la pared de la bóveda craneana. Entonces va a haber doble impacto ahí. Lesión secundaria del traumatismo craneoencefálico. Hematoma tardío, no hay buena oxigenación, ¿sí? Entonces empieza a salir, no hay buen intercambio gaseoso, se dilata el vaso sanguíneo y empieza a salir líquido del espacio intersticial. Y se va a producir un edema, ese edema cerebral que había va a ir aumentando. Eso aumenta de tal manera que no deja que ingrese oxígeno o sangre oxigenada, lo que va a producir hipoxia, y esa hipoxia, cuando se consume la cantidad de oxígeno ahí, nos va a llevar a una isquemia. ¿Sí? La isquemia es la privación total de oxígeno. Eso va a depender de la zona donde ha sido afectada. Puede ser en la base, en el tronco, ahí va a haber un daño axonal difuso. Si es una determinada área de alguno de los hemisferios, va a haber un daño neuronal selectivo dependiendo de la parte afectada. Y si está expuesto o ha sido expuesto, va a haber una infección, ¿sí? Una encefalitis, ¿sí? Si hay una obstrucción en esa parte por una cicatrización en la afectación de este edema o del hematoma, y va a ser por los conductos, pegado a los conductos va a haber una hidrocefalia. El paciente termina reteniendo líquido cefalorraquídeo, acumulando, el paciente va a producir mucho dolor, ¿no? Y las otras manifestaciones clínicas que dependiendo de la zona afectada, ataxias, puede haber inmovilización de cierta parte del cuerpo, insensibilidad, no, pérdida del movimiento, la sensibilidad. Estado normal, ¿sí? Esto es simétrico, una línea que divide los hemisferios. Estos núcleos o esta parte negra que ustedes ven, las cisternas, o dependiendo de la parte que está separando esas fisuras, va a depender de la edad del paciente. En los más jóvenes no casi se ven, estos negros se van bien chiquitos, y en los más viejos este negro se ve muy grande, y a eso le llaman la edad del cerebro. Este es un cerebro, mientras más negro tenga, más espacio haya entre masa encefálica y masa encefálica, el cerebro es más viejo, una persona más vieja. Acá tenemos un hematoma, ¿sí? Que está comprometiendo, desplazando a la masa encefálica, comprimiendo a las cisternas. Esta cisterna que estaba aquí de este tamaño, este negrito, ha sido desplazado, ¿no? Y este líquido que estaba ahí dentro de la cisterna ha tenido que salir por acá, ¿sí? O ha tenido que salir por acá, o ha salido hacia abajo. Entonces tiene que buscar una salida porque no puede ocupar el mismo espacio. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Si esto no se soluciona, sigue aumentando, entonces lo que va a haber es privación de oxígeno a cierta parte, ¿no? Entonces, y ahí hablábamos nuevamente del mecanismo del edema, ¿no? Hay una hernia del Lundquist, hernia de las amígdalas, va a depender de qué zona sea afectada, ¿no? Entonces va a haber un desplazamiento del líquido. El líquido empieza a aumentar, ¿eh? Acá está normal y aquí está desplazado toda esta parte del líquido. Aquí no hay ningún compromiso, ¿no? No funcionando normal. Aquí hay algo que se está hinchando porque hay compromiso, y aquí se ve totalmente hinchado, ¿no? Por el compromiso. O sea, el líquido cefalorraquídeo tiene que desplazarse a algún lugar porque no pueden ocupar todos el mismo, los cuatro no pueden estar ocupando el mismo espacio de donde debería haber tres. El manejo inicial del paciente con traumatismo craneoencefálico severo va a depender de qué tan severo es el traumatismo craneoencefálico. Una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8, por ahí para algunos es el límite de intubarlo, algunos 7 dependiendo de qué escuela vengan, pero para nosotros un traumatismo craneoencefálico severo debe hacerse un manejo de la vía aérea avanzada, porque el paciente no va a poder manejar su vía aérea
ahí puede comprometerse. Recuerden que la primera causa de muerte en el paciente de trauma, la hemorragia, segunda, la obstrucción de la vía aérea. Entonces, mientras más antes pueda manejar la vía aérea, voy a proveer de oxígeno de una manera adecuada a ese cerebro, ¿no? Vía aérea, entonces tenemos diferentes dispositivos. Podemos utilizar desde una cánula nasal, una orofaringia, un dispositivo supraglótico, un combitubo, el que ustedes elijan o tengan a su mano. Segundo, debo manejar soluciones, ¿sí? Manejar volúmenes. Entonces, ¿cuánto de volumen voy a requerir? Manejar una hipotensión permisiva. Si en este paciente que es un traumatismo cráneoencefálico, una presión arterial de 90-100 para la sistólica y 70-80 para la diastólica. Y en esos parámetros lo voy a llevar al hospital, ¿sí? Y si ya están en el hospital, hay que hacer un control de diuresis, es decir, de cuánto está orinando por hora, 0.5 a 1 ml por kilogramo de peso por hora. Seguido, este paciente debe hacer una valoración en el camino. Mientras voy llevando al hospital, expongo al paciente para hacer una valoración neurológica. Eso no quiere decir que esté calato así como aquí en la imagen, ¿no? De tal manera de que ustedes puedan valorarlo. Esta posición del paciente en traumatismo cráneoencefálico, cuando nosotros hacemos la valoración del paciente en la escala de coma de Glasgow, nos está descerebrando, se está haciendo hacia atrás, ¿sí? Esto es uno de los puntajes más grandes que tiene este paciente, ¿sí? Por el contrario, acá se está comprimiendo hacia adentro, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a valorar. Acá en la imagen está haciendo la presión palmar o plantar. Y si tiene algún movimiento, si no tiene ninguna reacción, el paciente totalmente, bueno, aquí probablemente si no hay ningún movimiento, ninguna reacción, este paciente tiene gran compromiso neurológico, ¿no? Bueno, les comento un caso clínico en Sucre. El paciente llega a las 6 de la mañana. En realidad la mamá va a verlo al hijo a las 6 de la mañana porque quería que le acompañe a la misa. Y lo ve que estaba en su cama con una remera blanca y con manchado, parecía vino y con olor a vino, la parte de adelante. Entonces el paciente no se mueve, no le hace caso a la mamá va a la iglesia, a la misa, regresa como a las 9, 8:30, 9 de la misa y se va a hablarlo y no le responde. Entonces la mamá se preocupa, se va a despertarlo, no despierta, lo traen al hospital, llega al hospital y el doctor le dice, ¿qué pasó? No, es que anoche ha salido y bueno, ha tomado. Debe estar de chaki. Bueno, háganle su combito ahí, póngale un glucosado, vitamina C, bueno, y bueno, ya saben ustedes todo el combo. Le ponen todos los medicamentos para el chaki. El paciente a las 11 de la mañana no despierta y bueno, familiares de fiscales, de no sé cuánta gente con mucha influencia. Entonces llega el médico, dice, bueno, yo me estoy yendo, lo revisan, lo tienen cuidado con el paciente. Nos acercamos a revisarlo y al hacerlo las pruebas, ¿sí? No respondía y le hacemos pruebas del dolor, le pellizcamos el pecho, fosforito en el pecho, nada. Y le pellizcamos, ¿no? Agarramos la piel y le empezamos a torcer y empieza el paciente a descerebrar. Y este paciente no es que estaba de chaki, sino o le habían golpeado, le han dado su paliza o no sabemos cómo se golpeó. Y se le hace una tomografía y tenía una hemorragia interna, ¿sí? Endocraniana. Ese ratito se le llevó al hospital Santa Bárbara. Cuando llegamos con la ambulancia, teníamos 2 neurocirujanos esperando para la cirugía. Imagínense el poder que tenía ese paciente. Si se nos moría, estábamos jodidos. Entonces, estos pacientes hacemos secuencia de intubación rápida, hiperoxigenamos para intubarlo, de tal manera de que nos dé un tiempo más o menos aproximado de 10 segundos a 15 segundos por ahí, o repetirlo después de eso, volver a oxigenarlo si no llegamos a tener la intubación en ese tiempo, ¿no? Entonces, el paciente que tiene herniación, ¿sí? Herniación lo vamos a ver solamente en una tomografía axial computarizada, un TAC simple de cráneo. Pero en la atención prehospitalaria, ¿qué es lo que nos vamos qué es lo que nos vamos a dar cuenta nosotros en la atención prehospitalaria? Todo lo que hablamos anteriormente se va a presentar en un paciente que tiene una hernia, ¿no? Está herniado. Entonces, todo el manejo de acá es para el hospital. Nosotros lo que vamos a hacer en la atención prehospitalaria es identificar el mecanismo de la lesión, cómo se produjo. Vamos a sospechar si tiene náuseas, vómitos, somnolencia. Si además tiene dolor, signo de Matle o signo ojo de mapache, lesión
evidente, todo por la cinemática del trauma o dolor. Restringimos el movimiento cervical selectivo, lo ponemos en una tabla solamente para trasladarlo, o en este caso en un colchón al vacío, algo que sea cómodo dependiendo de la distancia que vamos a trasladar. Recuerden que la tabla produce más daño no solamente en este tipo de pacientes, sino en todos los pacientes, si es que no hay criterios para inmovilizarlo. La tabla es rígida, es un palo. Las complicaciones puede haber desde complicaciones en el momento. Si yo no sé manejar un paciente de traumatismo cráneoencefálico en el momento, puede haber un compromiso neuronal y el paciente queda parapléjico, hemipléjico o vegetal. Complicaciones más tardías, como por ejemplo meningitis o infecciones, ¿no? Sepsis, neumonías. Las coagulopatías intravascular diseminadas, se empiezan a formar coágulos o a haber trombocitopenia. ¿Por qué podría haber trombocitopenia? Pregunta, apúntenselo ahí, que les voy a preguntar al último. ¿Por qué puede haber una coagulación intravascular diseminada en los pacientes de traumatismo cráneoencefálico? Apúntenlo, pregunta de examen. Las complicaciones, puede haber una crisis convulsiva. Sí, el paciente puede convulsionar por el mismo golpe, por los mecanismos que se desencadenan, y esto generalmente se confunde con una epilepsia, y que en el paciente con traumatismo cráneoencefálico es como consecuencia del trauma. ¿Sí? Entre 5.000 a 30.000 casos nuevos de epilepsia después del traumatismo cráneoencefálico, después de la lesión, quedan como secuelas, porque no hay una buena comunicación neuronal por la cicatrización de la lesión en esa parte del cerebro. El 25% de pacientes con traumatismo cráneoencefálico moderado o severo, estos pacientes tienden a complicarse, ¿no? Tienden a atender con epilepsias postraumáticas, ¿no? O tardías. Entonces, estos pacientes hay que no solamente valorarlos ahí, llega al hospital, después del hospital se siguen valorando. Recuerden que los daños o complicaciones puede haber hasta varios años después de la lesión, ¿no? Entonces, alguien que se golpea la cabeza, un traumatismo cráneoencefálico, puede haber desde en el momento hemorragias, lesiones intravasculares, herniación, puede haber desplazamiento de la masa, o simplemente por el golpe o la injuria, la interacción de mediadores químicos como las interleucinas 1,6, o la alteración neurohormonal, o la estimulación de la producción de todo esto, las prostaglandinas. Se puede activar mecanismos de compensación, los factores de la coagulación, puede desencadenarse un montón de cosas con un golpe en la cabeza, así que no se anden golpeando. Respuesta metabólica del traumatismo craneoencefálico: hipermetabolismo, es decir, necesitas más energía para poder reponer o haber una revascularización. Es decir, también necesitas energía para que empiece a haber una oxigenación y por ende un metabolismo aeróbico, ¿no? Hipercatabolismo, pérdida de tejido muscular con degradación de proteínas. Se necesita destruir lo que está mal ahí. El cuerpo empieza a hacer una reestructuración genética y de todo lo que se ha dañado. El proceso de la coagulación, por ejemplo, se forma un coágulo y después hay una lisis del coágulo y hay una reestructuración. Cuando tejido se ha roto, nuevamente se vuelve a unir, hay una revascularización. Entonces, para ahí se necesita también lo que son las proteínas, ¿no? Intolerancia a la glucosa, anormalidades más frecuentes, síntesis hepática, respuesta a las catecolaminas, cortisol, glucagón, edemas o la liberación de somatostatina. Estos pacientes que tienden a una injuria por la ruptura de estos tejidos tienden a subir la glucosa, ¿sí? Hacen glucosas muy altas. Entonces, estos pacientes necesitan la regularización. Hay una intolerancia a la glucosa, cierta parte del organismo no recibe la glucosa adecuada, se produce menos cantidad de insulina, o no hay portador C de la insulina, o hay mucha producción de glucosa. Entonces la glucosa queda generalmente en circulación. Ojo que estos pacientes ya en el hospital se tienen que hacer monitorización constantes. En la atención prehospitalaria, todo paciente que tiene alteración del sensorio, primero vamos por lo metabólico, le hacemos un glucotest. No hay nada, no hay cinemática del trauma, primero vamos por lo metabólico. Si no, buscamos trauma, alteración del estado de conciencia, metabólico, glucosa, principalmente puede ser excesivamente elevado o muy bajo, o traumatismo cráneoencefálico o un accidente cerebrovascular. Entonces vamos a ir buscando, ¿no? Por aparatos y sistemas. Manejo inicial del traumatismo cráneoencefálico. Estos pacientes tienen una alta probabilidad de muerte, ¿no? Lo que debemos manejar es la hipoxia y la hipotensión. El paciente tiene que llegar con buena oxigenación y con una
con una presión arterial de 90-100 para la sistólica, 70-80 para la diastólica. Entonces, eso no puede ir menor, la hipotensión no puede ser menor a 90. La hipoxemia, la PaCO2 no puede ser menor a 60. Entonces, esto generalmente nosotros lo vamos a medir con gases arteriales, ¿no? Porque con la saturación de oxígeno, el paciente tendría que estar por más de 94, por lo menos. La hipotensión arterial lo vamos a manejar con Ringer lactato porque tiene una solución buffer que nos va a permitir que no exista la acidosis láctica, ¿no? El objetivo es mantener una presión arterial sistólica mayor a 90, decía 90-100. El edema cerebral puede incrementarse si no hay una buena oxigenación, lo que hablamos anteriormente. Solución hipertónica, esto no se maneja en la atención prehospitalaria, generalmente lo manejamos en el hospital, ¿no? Aumento de la morbilidad, la hipoxemia y la tensión. Lo mismo que hablábamos anteriormente, pero ¿cuáles son las causas, no? La hipoxemia en el 44% se produce en la atención prehospitalaria, es decir, el paciente, vos llegas a atenderlo al paciente, lo que les preocupa a los paramédicos es ponerle un collarín cervical y ponerlo a la tabla. Eso era lo que les preocupaba antes, ¿no? Ahora ya está cambiando. Entonces, esto habla de Inglaterra, de Italia. Entonces, la saturación de oxígeno en este tipo de pacientes, a mí no solamente me sirve la saturación de oxígeno como tal, sino es cómo es que está el paciente, pálido, frío, sudoroso, está haciendo uso de músculos accesorios. Entonces debo corroborar la saturación de oxígeno con la clínica que me está manifestando el paciente. De nada me sirve tener un paciente que satura al 99-98% si está con una hiperventilación de 35%. ¿Sí? Uso de músculos accesorios, una respiración de chain stop o está hiperventilando. Entonces no me sirve eso, porque a ese paciente sí o sí necesita un manejo de la vía aérea avanzada, porque se me va a cansar. Decíamos que estos pacientes están en la maratón, están en los últimos 100 metros planos. Si yo no logro controlarlo eso, se me va a morir. Bueno, la hipoxemia, el objetivo es tener una saturación mayor a 90. Si es 94, mejor. Un Glasgow de 3 a 5, intubación traqueal en el 100%. Un Glasgow de 5 a 7, intubación traqueal en el 75%. Un Glasgow de 8 a 9, la intubación traqueal en el 61%. Esto de aquí cambia de acuerdo a protocolo hospitalario o de sistema de atención prehospitalaria. Nosotros tenemos protocolo menor a 8, son intubados. Es decir, de acá toditos más del 90% terminan intubados. Porque no podemos manejar la vía aérea avanzada, no tenemos CPAP, BiPAP en la atención prehospitalaria. La presión de perfusión cerebral debe ser mayor o igual a 70 milímetros de mercurio. Pero esto de acá estamos hablando de la PIC se maneja intracraneal en los hospitales, en los servicios de terapia intensiva o de neurocirugía, ¿no? Que después de la cirugía que salen, ¿no? Entonces no vamos a especificar sobre este tema. Entonces, ¿cómo hacer una remembranza de todo esto? Tenemos que el traumatismo cráneoencefálico severo puede llevar a la muerte rápidamente al paciente siempre y cuando el paramédico, el encargado de la atención prehospitalaria, no pueda o no haga una atención adecuada. Nuestra prioridad es manejo de la vía aérea avanzada, restricción del movimiento selectivo, oxígeno alto flujo, mantener una presión arterial de 90-100 para la sistólica, de 70-80 para la diastólica, ¿sí? Y de acuerdo a la escala de coma de Glasgow, a la manifestación clínica, al uso de músculos accesorios, a la respiración rápida, la piel está pálida, fría, sudorosa, verifico si este paciente necesita un manejo avanzado de la vía aérea. Empezamos por lo más básico, ¿no? Una cánula nasal a todo paciente con traumatismo cráneoencefálico. Después de haberlo valorado, me puedo pasar a un manejo de la vía aérea más avanzada, dependiendo de la clínica. Mi prioridad no es diagnosticar al paciente, sí, tiene un edema, una hernia, un cal, o tiene una hemorragia intracraneal, intraparenquimatosa, o tiene subaracnoidea. Esa no es su prioridad, eso ya es para los médicos o incluso para los especialistas. Su prioridad es identificar que hay un traumatismo cráneoencefálico que tiene alguna afectación, y como tiene alguna afectación, lo que quiero prevenir son las lesiones secundarias. ¿Qué lesiones secundarias puedo prevenir? Decíamos, hay un edema, a la hipoxia, aparte de la hipoxia, ¿qué lo va a llevar? A la necrosis, muerte celular de algunas partes del cerebro. Sí, fácil. Preguntas.
Yo tenía algunas preguntas ahí para hacerles. Voy a regresar. Aquí era. ¿Por qué había coagulación intravascular diseminada y por qué había trombocitopenia? A ver, primero, eh, vamos por partes. Yo quiero que primero me digan si se entendió o no se entendió esta clase. Es muy complicado. He tratado de hacerlo lo más resumido posible y lo más sencillo posible. Empezamos por Abad. ¿Se entendió? Hola, eso de trombocitopenia no mucho. Bueno, cuando hablamos de trombocitopenia, estamos hablando de los trombocitos, las plaquetas disminuyen de volumen cuando hay un gasto de plaquetas. Para que se forme un coágulo, se activan los factores de la coagulación por vía intrínseca y por vía extrínseca. Se forma una red de fibrina y encima de la fibrina se adhieren, hay una adhesión plaquetaria. Una plaqueta se agarra de la mano de la otra plaqueta para formar un coágulo, ¿sí? Entonces cuando ese coágulo, vos aumentas mucho la presión, se rompe el coágulo, otra vez se forma el mismo mecanismo. Entonces se está repitiendo tantas veces que las plaquetas en algún momento disminuyen tanto o bajan a tanto que ya al último se dan por perdidas. Entonces hay una plaquetopenia o trombocitopenia, ¿sí? Y hablamos de la coagulación intravascular diseminada. Eso hace que libere un trombo, ese coágulo que se formó ahí, que aumentó la presión y salió, empieza a liberar, a mandar coágulos a la circulación. ¿Sí? Y entonces, como se ha diluido los factores de la coagulación, no va a coagular en la herida, pero sí está mandando coágulos a la circulación. Ya entendí. Alex. Hola. Alex. Está en la fiesta. Bueno, Ana. ¿Entendiste? ¿Se entendió? ¿Algo no te quedó claro? Hola. ¿Me podría repetir exactamente el mismo protocolo que tendríamos que seguir para manejar un texto? Bueno, en realidad nosotros no damos recetas porque no es cocina aquí, ¿sí? Es de acuerdo a la manifestación clínica del paciente. Vos llegas a un paciente, identificas, lo primero que tienes que hacer es verificar el estado de conciencia de un paciente con alteración neurológica, identificar los mecanismos del trauma, ¿sí? La cinemática del trauma. ¿Qué le pasó? Se ha caído. Ah, se ha caído. Entonces yo lo veo al paciente que está con deterioro neurológico, alteración del estado de conciencia, y me debo preguntar yo, ¿se ha caído? ¿Estuvo así antes de caerse? ¿O por el golpe estuvo así? Ah, bueno, no me hago problemas. Le hago un glucotest, le saco el dedito la glucosa y veo que tenía 500, 600. Ah, la glucosa hizo que esté así medio con alteración del estado de conciencia y se ha caído por eso. Y además ahora a eso se le ha sumado un traumatismo cráneoencefálico. Resolví el enigma. Sí, empiezo a tratarlo. Como tiene un traumatismo cráneoencefálico, ahora ¿cómo lo manejo? Empiezo a manejar, decíamos, ¿no? El paciente, hemorragias, manejo de la vía aérea. Hemorragias externas no hay. Empiezo a buscar hemorragias internas. Clínicamente empiezo a revisarlo en la cabeza si hay una señal del golpe, las pupilas si son isocóricas, fotorreactivas, me queda un poco más tranquilo. Hay signo de ojo de mapache, signo de Battle, sí, adormecimiento de miembros inferiores, insensibilidad, pérdida del movimiento, la sensibilidad, alteración del habla, alguna manifestación neurológica que me dé a entender de que hay una lesión. El paciente está somnoliento, con náuseas, con vómitos, ¿sí? Pues se quedó dormido, se ha desmayado, pérdida de la conciencia. Entonces todo eso, entonces en función a eso yo voy a empezar a tratarlo al paciente. Oxígeno con cánulas, luego voy a ver la respiración, el uso de músculos accesorios. Si no es suficiente eso,
Entonces le voy a dar oxígeno por otras vías, ¿no? Manejo de volumen con una presión de 90 a 100 para la sistólica, 70-80 para la diastólica y una perfusión, una saturación de oxígeno por encima de 90 por lo menos, ¿no? Por lo menos, si no se puede llegar a 94. Entonces ahí debo ver si con las cánulas nasales llega a esa cantidad. No, me está desaturando, tengo 85, él llega a lo máximo, no le puedo más de 5 litros, entonces le tengo que cambiar a otro dispositivo. Se me baja la escala de coma de Glasgow, ya tenía 8, perdón, ya tenía 10, ahora tiene 8. Entonces tengo que hacer un manejo de la vía aérea avanzada. Entonces esto es dinámico en función a cómo se está comportando el paciente. Ayelen, Doctor, ¿alguna pregunta? ¿Te quedó claro? sí, hasta ahí sí está claro. Bueno, Claudia, Gracias. no de nada. Claudia, Doctor, sin preguntas, gracias. bueno, Danilo, Evelyn, No, todo entendible, Dean. bueno, Marcelo, Todo entendible, doctor. bueno, Entendible. espero la próxima semana empezamos de nuevo. Vamos a hacer desde el capítulo 1, cinemática del trauma. Ya les he pasado todo lo que tienen que repasar. Y bueno, lean, practiquen. ¿Cuál es la práctica de traumatismo craneoencefálico? ¿Cuál es la práctica? Inmovilización cervical y manejo de vía aérea, reposición de líquidos, manejo de volumen. En realidad las prácticas es casi para todos. Y la práctica principal de traumatismo craneoencefálicos es escala de coma de Glasgow. Así que ¿quién se anima sin el celular a decirme la escala de coma de Glasgow? Parámetros. ¿Qué evalúa y cuánto de puntuación? ¿Qué es la escala de coma de Glasgow? ¿Qué es la escala de coma de Glasgow? Es una escala para valorar el déficit neurológico del paciente. La escala es una escala. Nunca tener que repetir el mismo término que te dan eso para la universidad, para lo que sigue. ¿Sí? Entonces, darle forma a la respuesta. Exacto, sirve para valorar. ¿Sí? Entonces, unas guías o unos parámetros de medida que nos sirve para hacer valoración del déficit neurológico. ¿Qué valora? ¿Mejor respuesta que? ¿Perdón? ¿Qué valora? ¿Qué valora la escala de coma de Glasgow? La respuesta ocular, Mejor motora y la respuesta respuesta verbal. ocular, excelente. Mejor respuesta que, Verbal y motora. ¿cuánto de puntaje? La ocular se va a calificar en 4, la verbal en 5 y la motora en 6. Excelente. ¿Qué valora en la parte ocular? En la parte ocular, la reacción pupilar. No, Se valora, doctor, en un parámetro de 4 la ocular, que sería 4 en espontáneo. espontáneo, sí, está totalmente abierto. Vos te acercás y está los ojos ahí mirándote, alerta. 3 sería verbal, Bueno, estímulos verbal. al estímulo verbal, Y 2 sería al estímulo doloroso. 2 sería el estímulo doloroso y 1 No responde. no responde a los estímulos. Excelente. Verbal, La verbal tiene hasta una puntuación hasta 5. 5. Se valora 5 sería que el paciente está consciente. Bueno,
4, el paciente está inconsciente. No, tienes que decir, tiene puntuación en verbal. El paciente, vos le empiezas a hablar, ¿no? El paciente, cuando vos le hablas en verbal, sobre 5 está orientado. ¿Qué le preguntas al señor? ¿El señor sabe dónde se encuentra? ¿Sabe qué día es hoy? Empiezas vos a hablarle y el paciente te está respondiendo, ¿sí? Y ahí, en función a las respuestas que te da, vos le das una clasificación o un puntaje, ¿sí? Orientado en tiempo, espacio y persona, 5, ¿sí? Desorientado y te está hablando, pero está desorientado. ¿Dónde se encuentra? No sabe ni en tiempo, ni en espacio, ni en persona. Si uno de los tres te responde, entonces le vas a dar, tratar de darle, siempre tratamos de darle los parámetros más altos, ¿no? Si no te responde, está desorientado, en lo que habla, en las preguntas que vos le haces, le das 4, ¿no? Y si te responde palabras inapropiadas, o sea, que vos le preguntas una cosa y te tira por ahí, nada que ver con la conversación que estamos haciendo, le vas a dar 3. Si el paciente te hace sonidos incomprensibles, o sea, está balbuceando, o sea, no hay identificación, o sea, no puedes identificar lo que está hablando, le vas a dar 2. Y si no hay ninguna respuesta, le vas a dar 1. Y la mejor respuesta motora, Eh, la respuesta motor en un parámetro de 6. sí, 6 obedece órdenes. sí. Vos le dices, señor, puede, estire las manos. Generalmente el paciente de traumatismo no le decimos que levante las manos, ¿no? Sino le pongo mis dedos en medio de su mano y le digo, señor, si siente mi dedo, apriete mi mano, apriete su mano. Entonces pongo mi dedo en medio, si siente mi dedo, apriete. Entonces el paciente si siente, te va a apretar con su mano, te va a apretar. Entonces vos vas a valorar movimiento, sensibilidad y presión, ¿sí? Seguimos. 5 localiza el dolor. ¿Cómo sería la prueba de localiza el dolor? Eh, le decimos si siente dolor donde lo presionamos. ¿Dónde? Mm, Recuerden que nosotros tenemos que valorar la parte neurológica. Dermatomas, son los núcleos nerviosos que están paralelos a la parte de la columna vertebral, nos va a dar una referencia de desde arriba hacia abajo, va a ir bajando hasta qué nivel neuronal puede estar comprometido la persona, ¿no? Si ya le dije que identifique, si siente mis dedos, me haga presión, entonces hasta esa parte del tórax, si la parte subclavia, hasta ese nivel está funcionando bien. Entonces tengo que seguir evaluando más hacia abajo. Sí, tengo que evaluar más hacia abajo. Entonces por eso agarro un bolígrafo y le voy a pinchar en la planta de los pies. Si no siente nada, ni siquiera ni dice ni au ni nada, ni siente nada, entonces tengo que subir y buscar hasta dónde está comprometido, hasta qué nivel de los dermatomas está comprometido, ¿sí? Después, ¿qué sigue? retira el dolor. ¿Cómo haríamos esa 4. prueba? Le hacemos un estímulo doloroso y ¿Dónde? en la parte del tórax sería y él lo va a retirar. Bueno, con la mano, ¿no? Vos le pellizcas y con la mano te va a intentar sacarlo, ¿sí? Después, Retira, sería la 3 sería decorticación, que sería la afección de las manos hacia el estás tórax. decorticando, ¿no? El paciente se está juntando hacia el centro. Estas son las partes más graves, ya con el paciente hay totalmente alteración neurológica, hay un compromiso neuronal central. Entonces vos las pellizcas, lo único que hace el paciente es juntarse hacia el centro, nada más. Y los pies se estiran y las manos se juntan hacia adentro, ¿no? Después, lo 2. Descerebración. ¿Y cómo sería la deshebración? El paciente se extiende, sus brazos hacia. Entonces se va hacia atrás, se arquea, ¿no? Entonces esa es una de las escalas de valoración
la escala de coma de Glasgow, ¿no? Es un parámetro, es una guía que nos permite valorar al paciente al momento de ingresar y nos permite ver al paciente la evolución del paciente. Cada 5 minutos yo me voy fijando lo que estaba alterado para ver, corroborar si es que el paciente se me está empeorando, ¿no? Hay otras escalas muy pequeñas, como el ABDI, ¿sí? Entonces me permite ver, ¿sí? Mejor respuesta verbal, ¿sí? Le digo alerta, ver si totalmente alerta, si no está alerta al estímulo verbal, si hay alguna respuesta, si no hay respuesta al estímulo verbal, respuesta al estímulo doloroso, si no hay respuesta al estímulo doloroso, el paciente está inconsciente. Entonces va a depender del nivel de formación que tiene cada uno para emplear las escalas, las guías. Recuerden que ningún protocolo es receta de cocina en la atención prehospitalaria ni en las emergencias. Solamente es una guía de lo mínimo que puedes hacer vos con el paciente. Lo máximo que puedes hacer va a depender de los límites y capacidades que tiene cada uno. Es decir, del nivel de formación y de lo que esté permitido de acuerdo al nivel de formación. Bueno chicos, eso ha sido la clase de hoy. Necesito que cada uno de ustedes haga la práctica con los más antiguos de escala de coma de Glasgow, de manejo de la vía aérea y de inmovilización cervical. Así cortito, ¿qué le ha parecido la clase de hoy, Abad? Cortito nada más. Muy buena, doctor. Bueno, Alex. Doctor, muy bueno también, doctor, gracias. Bueno, lo que quiero es que ustedes hagan un resumen. ¿Qué les me diga esto, no, esto sí, esto? Más o menos un debriefing de lo que se hizo, ¿eh? Alex, no te escucho. Bien, doctor, ya he estado acordándome otra vez todo lo que hemos avanzado entre las primeras clases. Uh-huh. Ya me he estado dando cuenta sobre la escala de Glasgow. Así poco a poco, pero me estoy acordando bien, doctor, gracias. Ok. Ayelen. Estuvo buena, doctor, la clase, muchas gracias. Nos dio una buena retroalimentación de cosas que sí habíamos avanzado y otras cosas que no, fueron nuevas, pero estuvo muy productiva. Muchas gracias. Ok, Ana. Doctor, muy buena la clase. Prácticamente a mí me ha servido mucho para recordar y profundizar más lo que ya habíamos tal vez llevado y lo hemos visto y se ha visto con mayor claridad, más entendible todo. Gracias. Ok. Claudia. Entendible. Gracias, doctor. Ay, no te escuché nada. Dani. Danilo. Danilo se ha conectado y se ha salido, ¿no? Evelyn. Danilo está ahorita tengo entendido, en francesa, tal vez Debe estar ocupado. requirieron de su presencia, ¿no? Sí, debe ser. Sí, tal vez, puede ser. De todas formas, gracias, Edith, por la clase, estuvo muy productiva. Bueno, ahí tienen la secuencia de temas para que lean. Entonces, en la clase podemos interactuar. Hay cosas que se me pasan en el momento porque creo que lo entienden y se me puede salir o sea, no en explicarle. Pero si ustedes se preparan y cómo es esto y por qué no y por qué esto sí, entonces ahí la clase va a ser más productiva para todos, ¿eh? Yo para recordar y ustedes para que por ahí recordar o reforzar algunos conocimientos. Así que gracias chicos, nos vemos el próximo. Les aviso si es viernes o sábado, por favor, porque tengo actividades académicas y en función a ello, pero uno de esos 2 días, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, Está bien, doctor. buen Gracias. fin de semana. No salgan porque les va a agarrar la policía. Cuídense, chao, chao. Gracias, Hasta luego. doctor.